XHTQSFM. Radioactiva TX 89.9, Tequisquiapan, Querétaro. Transmitiendo a 1200 watts de potencia. Proporcionado por energía limpia y solar. Pioneros en la radio verde. Radioactiva TX. Live Jazz. Es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de conexión dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chavarrí, lunes 4 p.m. Solo por Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Live Jazz. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de Conexión Dispersa y Radioactiva TX, que ya deja de ser 89.9 FM. Radioactiva dio un primer paso importante al convertirse en la primera estación verde, es decir, la primera estación que generaba su propia energía para transmitir en base a elementos naturales, energía renovable, no contamina. Bueno, pues ahora da un segundo paso y se traslada directamente a las plataformas y a las redes sociales. Entonces el alcance de Radioactiva TX ahora será mucho mayor. Soy Octavio Chávarri, saludo a Israel Rodríguez, que está en los controles y en la producción, y hoy hemos iniciado con un tema titulado En Camino. Es un tema que se incluye en Beams, el más reciente álbum de Dan Costa, pianista y compositor, nacido en Londres, de padre portugués, madre italiana, que en su música ha fusionado las estructuras clásicas, el jazz tradicional de los Estados Unidos y las melodías brasileñas, gracias a sus estudios de esos estilos musicales y las influencias familiares. Dan recién llegó de viaje, se va a presentar en el Festival de Jazz de Polanco el próximo día domingo 7 de abril y está con nosotros con un poco de sueño, pero muy despierto para poder hablarnos de su vida y de su carrera musical. Dan, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido a Live Jazz. Hola, de nada, es un placer poder compartir mi música con ustedes. Oye, pareciera difícil pensar que un músico nacido en Inglaterra hable también el idioma español, pero supongo que en casa, con todas las influencias latinas, pues te ayudó a poder dominar nuestro idioma. Sí, es verdad. Yo tuve una infancia bastante multicultural y también crecí en Francia, pasé mi adolescencia ahí y después aprendí otros idiomas como el español, hablándolo con amigos, leyéndolo, y también el alemán, el griego, el croata, porque he vivido en otros países también. Así que sí, tuve esa vivencia bastante multicultural y con muchos idiomas y de hecho, creo que eso también ha contribuido a que mi música sea bastante fluida y bastante abierta a nuevas influencias, no solamente al jazz o a la música clásica, pero también a estilos de world music como los ritmos brasileños o el flamenco, y quizás un día también los mexicanos como el mariachi o la música norteña también. Esto suena muy interesante, ojalá pronto podamos escuchar eso, Dan. Y ya que estabas hablando un poco de tus raíces y de estas influencias, cuéntanos brevemente acerca de tus inicios con la música. Sí, yo cuando era pequeño no quería tocar piano, aunque mis padres querían que yo lo aprendiera cuando tenía 5 o 6 años, pero cuando tenía 10 años empecé a escuchar cantantes italianos y quería entender realmente por qué esas canciones me gustaban, cómo era su estructura, sus armonías, sus melodías, así que empecé a tocar piano más que nada que me gustaban tanto esas canciones, cómo eran sus estructuras armónicas, y de ahí empecé entonces a tener clases de piano clásico, pero me gustaba mucho el jazz por su libertad, y como leía bastante bien, muchas veces tocaba sonatas de Mozart, los nocturnos de Chopin, por ejemplo, pero leía bien y quería improvisar, porque quería salir un poco de esa estructura rígida, ¿no? de lo que estaba en la página, aunque me gustaban también esas piezas, claro. Y entonces empecé a tocar jazz y el primer tema que toqué fue In a Sentimental Mood de Duke Ellington, y después también O Barquinho de Roberto Menescal. Y ese tema fue la primera bossa nova que toqué, y es curioso que muchos años después yo colaboraría con Menescal, porque ya que mi segundo álbum Skyness, grabado en el 2018, cuenta con su participación en el tema Tempo Sentido, y ahora mismo escribiendo un tema juntos, así que es increíble poder colaborar con ese ídolo de la música de la bossa nova. ¿Son cuántos discos los que has lanzado hasta ahora, Dan? Yo he grabado 4. El primero fue
Switch Três Rios, grabado en Río de Janeiro en 2016. El segundo fue Skyness en 2018. El tercer disco fue un disco grabado en vivo en California, de piano solo. Entonces fue mi primer álbum, también mi primer álbum grabado. Oye, se dice por ahí que... De 2023, grabado en Nueva York. Pero también grabé 2 sencillos. Un sencillo con el gran cantante brasileño Ivan Lins. Grabamos su tema Love Dance en Lisboa, en Portugal. Y después el tema Iremia, que quiere decir paz en griego, que grabé con Randy Brecker. En realidad ese tema ya lo había grabado para el álbum Skyness en 2018, pero quise grabarlo de nuevo con Randy Brecker y también en ese momento de guerra, de guerra rusa en Ucrania, y también en ese momento de tensión para recordar la importancia de la paz, ya que esa palabra Iremia quiere decir paz en griego, y es un tema que escribí cuando estaba viviendo en la isla griega de Paros, donde viví durante 4 años. Oye, Dan, pues tu carrera discográfica es muy interesante, y como lo es algo que se dice acerca de tu trabajo, dicen que Dan Costa ve la música como la pintura y que el color es una de las cosas que inicialmente te llevaron al jazz brasileño. Incluso mucha de la gente que ha escuchado tu trabajo ha identificado los colores armónicos, melódicos y rítmicos de tu trabajo, así como la espiritualidad y un fuerte vínculo con la naturaleza. ¿Qué nos puedes decir de ello? Pues sí, efectivamente, ese tema de los colores armónicos son muy importantes en el caso de la música, porque como un arte se asemeja bastante al arte visual. Entonces tenemos compositores muy famosos franceses como los impresionistas de Ravel, de Debussy, que utilizaron la música para interpretar ese mundo visual. Entonces podemos ver ese vínculo muy estrecho entre la pintura y la música. Y yo siento en mi música también que mucho de lo que hago tiene que ver con ese universo brasileño, como usted decía, que tiene también mucho que ver con ese universo francés, ya que compositores como Tom Jobim o Villa-Lobos y otros se inspiraron mucho en compositores franceses, pero también en los ritmos africanos, y más tarde hubo mucha influencia del jazz americano, y entonces en ciudades como São Paulo, en Brasil, hubo una explosión de grupos de jazz, como por ejemplo Trio Corrente, que utilizaron esas raíces de la música brasileña y lo incorporaron modernas. Claro que muchas veces cuando se piensa en el jazz se piensa en los fraseos bebop, y cuando se piensa en improvisación se piensa muy a menudo en el jazz, pero en realidad la improvisación existe en muchísimos estilos de world music, en el flamenco, pero también en la música clásica. Beethoven utilizaba improvisación, o entonces en el barroco, y en mi caso, en mi música también me gusta sentir este universo sonoro, rítmico y melódico, armónico, con varios colores que puedan interpretar mi vida, mi vivencia. Y en ese sentido creo que la naturaleza es bastante importante, porque me gusta poder comunicar mis experiencias más que nada, lugares donde he vivido, lugares que he visitado, como por ejemplo Iguazú en Brasil, o Amazonas en Brasil, que son lugares que realmente han sido muy importantes para la creación de mis composiciones. Y creo que es un mensaje importante para el público, poder transmitir por medio de la música todos esos colores del mundo natural. Bueno, muy, muy interesante, Dan. Si te parece, vamos a compartir algo más de tu música con nuestro auditorio. Y esto se incluye en tu más reciente producción, Beans, y se titula Acalantando.
Hemos escuchado Acalantando, una composición de Dan Costa, nuestro invitado de hoy en Live Jazz. Este tema que fue considerado uno de los mejores del año pasado por una importante publicación alemana. Dan, ¿qué nos puedes platicar de ello? Ese tema fue compuesto en una isla griega llamada Siros, y fue inspirado por la infancia, porque tenía una pareja de amigos ahí y recién había nacido su hija. Entonces todo ese cariño, todo ese mundo de colores que yo vivía y vía en ese momento me hizo obviamente recordar mi infancia y también pensar en la infancia de muchos niños, muchas niñas en el mundo, y esa fue la inspiración principal de ese tema. Y obviamente musicalmente es una bossa nova, pero con una estructura armónica bastante compleja y también con una melodía que, según lo que dicen los oyentes, bastante bonita, y supongo que sea por ese motivo que la revista alemana la consideró como uno de los temas del 2023. Espero que les haya gustado también. Sí, es un tema muy, muy bonito. Dan, este último álbum se titula Beams y hemos estado ya haciendo un poco de referencia a los colores y a la luz. Tú describes este disco como una celebración de la luz en algunas formas físicas y metafísicas clave, y haces referencia también a algo que dijo Gabriel García Márquez. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Sí, bueno, la referencia a García Márquez es algo que escribió un escritor que hizo la reseña del disco, y yo respeto su opinión, pero en mi caso fue más pensando en la luz como elemento metafísico, pensando también en mis estudios de filosofía, de la filosofía griega y de otras filosofías que vinieron después. Y curiosamente, últimamente he descubierto la obra el trabajo del pintor Joaquín Sorolla, que es un pintor español, y él se llamaba el pintor de la luz, porque él también le daba mucha importancia a la luz en sus cuadros sobre el Mediterráneo y esos ambientes donde hay muchos colores vivos. Y entonces creo que el hecho de haber vivido durante casi toda mi vida en el Mediterráneo, en muchos países del Mediterráneo, Grecia, Croacia, sur de Francia, creo que todos esos colores también han influido en mi música y en mi manera de sentir la vida. Y lo que pasa es que cuando se habla de luz física se piensa obviamente la luz que viene de las estrellas, como en algunos de los temas del álbum, pero cuando hablo de luz metafísica se piensa también en, por ejemplo, la luz de la ciencia, la luz de la filosofía, lo que nos hace ver la verdad. Y por eso que en algunos temas, como por ejemplo En Camino, que creo han tocado antes, En Camino tiene que ver con la libertad individual, la libertad de poder escoger su propia filosofía de vida. Eso es lo que yo llamo luz, poder seguir su camino sin molestar a los demás, obviamente, y también sentir que estamos cerca de la verdad. Y eso es lo que yo llamo de luz espiritual, de luz metafísica. Y claro que en el álbum se celebra la luz de varias cosas. Por ejemplo, en Acalantando se celebra la luz de la infancia. En Paw Prints, que es un tema bastante importante para mí, se celebra la luz de otros animales y más específicamente de perros. Y hay temas del álbum que celebran la luz de la ciudad, como Sparks of Motion, o la luz del mundo rural, como En Town. Y también, por ejemplo, hay temas que celebran la luz de la contemplación, y en el caso de Viewscapes, por ejemplo. Y todos esos temas están, obviamente, entre el primer tema y el último, y el primer, que se llama Beams, que introduce el resto del álbum, porque el álbum es como una historia, ¿verdad? Hay una introducción y una conclusión. Y el último se llama
star dial, que viene del inglés sundial, un instrumento que se usa, pero en este caso star en vez de sun, porque quiere dar una impresión de igualdad, ¿no? Que somos todos al final estrellas en este mundo, cada persona tiene su valor y su propia luz. Muy interesante, Dan, todo esto que nos acabas de platicar acerca de la luz física y la luz metafísica y todo esto que alumbra tu música, que alumbra tu ser y que te inspira, pues tiene que ver mucho con el jazz, que finalmente mucha gente dice que el jazz es improvisación. Yo más bien creo que el jazz es libertad y es una lucha constante por la búsqueda de la verdad y la justicia desde los inicios en el blues, cuando había una tremenda segregación racial, hasta nuestros días, ¿no es cierto? Sí, es verdad, y es verdad que el jazz, como otros estilos musicales, nacieron de esa necesidad de encontrar la verdad. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con usted. Bueno, y sin duda alguna, tu música nos lleva a esos momentos de relajación, pero también a unos momentos de una intensidad que te vuelven un músico impresionante. Yo no he tenido la fortuna de escuchar tu música hasta hace unas semanas, un poco más de casi 2 meses, que me enteré que venías al Festival de Jazz de Polanco y estuve investigando acerca de tu carrera y de tu música, y me parece que estas fusiones genéticas, pero también de conocimiento, hacen que tu música sea muy, muy peculiar, Dan. Te agradezco por haber sobre mi música. Realmente es algo que me hace feliz. Gracias. Pues con gusto, porque cuando las propuestas valen la pena hay que apoyarlas y es el caso, es la propuesta de Dan Costa, que como les comentaba estará en México presentándose en algunos clubes de jazz y por supuesto en el Festival de Jazz de Polanco el domingo 7 de abril. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero antes, si no tienes inconveniente, mi querido Dan, vamos a escuchar Ciprés. ¿Te parece bien? Sí. No hablé de ese tema, pero ese tema es una celebración de la luz, obviamente, de ese tipo de planta. Cypress, que fue durante mucho tiempo considerado una planta que representara la eternidad. Y en ese sentido tiene una fuerza bastante importante. Bueno, pues aquí está para todos ustedes, Ciprés o Cypress, con Dan Costa. Cypress.
Hemos escuchado Cypress y yo dije Ciprés pensando que lo podía, bueno, sí pude mencionarlo en español, pero hay una razón muy poderosa para no hacerlo en nuestro idioma. Dan, ¿a qué se debe? Ya me platicaste fuera del aire, pero me gustaría que la gente se entere. No, porque en realidad escribí ese tema en la isla de Chipre y en inglés Cypress se pronuncia de la misma manera de cypress, la planta, ¿no? El árbol. Y entonces, pero al final se escriben de manera distinta, son homónimos al final. Pero sí, entonces ese es el motivo por el cual en inglés se dice Cypress, pero en español puede decir ciprés, no pasa nada. Muy bien. Bueno, oye, este disco más reciente, Beams, pues Sí. te llevó a trabajar con muchas grandes figuras del universo jazzístico. ¿Quiénes están colaborando contigo en este disco? Bueno, en ese disco hay el guitarrista Mike Stern, que tocó durante muchos años con Miles Davis, el saxofonista Dave Liebman, que también colaboró con Miles Davis. También hay otro huésped especial, Hermeto Pascoal, que es un percusionista brasileño, compositor muy, muy famoso, que Miles Davis consideraba uno de los mejores del mundo, lo dijo en una entrevista, si me acuerdo bien. Y también un saxofonista de São Paulo que se llama Teco Cardoso, con el cual ya había colaborado para otros álbumes. Y la cantante Anne Bocato, que es una cantante brasileña que vive en Nueva York. Y entonces he colaborado con todas esas personas que han participado en el álbum como huéspedes. Y claro, en casi todos los temas hay John Patitucci en el bajo, que tocó durante muchos años con Chick Corea y con muchos otros músicos. Y el baterista de São Paulo, Paulinho Vicente, que es un amigo y que es bastante joven, tiene más o menos mi edad, pero que ya está tocando bastante, y me gustaba cómo tocaba, cómo interactuaba con los músicos y su manera de tocar. Y creo que todos los músicos que han participado en este álbum fueron escogidos por motivos bastante específicos, y estoy muy feliz con el resultado. Y aprovecho para decir que desde el comienzo de mi carrera discográfica siempre he colaborado con artistas famosos, pero no porque eran famosos, pero más que nada porque me gustaba mucho su música. Por ejemplo, la cantante Leila Pinheiro en mi primer álbum Switch Tres Rios, o Ivan Lins más tarde, o Randy Brecker y Roberto Menescal. La lista ya empieza a ser larga, ¿no? pero sí, bueno, realmente tuve suerte porque siempre... ¿Perdón? Dime. Blake y Romero Lubambo. Sí, Romero Lubambo, sí. Jacques Morellenbaum, productor de Jobim Jones, muy famoso, que participa en mi primer álbum también. Y tuve la suerte de siempre haber sido acogido de una manera positiva cuando les enviaba correos o mensajes por Facebook diciéndoles humildemente, ¿no? Yo soy un pianista, me gustaría hacer este álbum, y siempre casi todos me contestaron de manera positiva, y eso para mí fue bastante agradable, más que nada porque supongo que no eran obligados a contestar. Entonces quiere decir que les gustaba la música, y más que nada que estamos todos conectados por esos mensajes de los que hablaba antes, que son muy importantes de mi punto de vista en el arte, que el arte tiene esa capacidad de transmitir algo, y claro que cada persona puede interpretarlo de una manera distinta, y eso también es lo bello, esa diversidad que hay en la música instrumental, porque cuando hay palabras, la interpretación es un poco más limitada, porque somos limitados
por la palabra, pero en la música instrumental también somos limitados por la música, pero el sentido de esa música ya da más espacio a interpretaciones. Entonces, claro, yo explico cuál es mi mensaje, pero la belleza es también saber que el público puede interpretarlo como quiera. Muy bien. Oye, ¿y cómo fue que te enteraste del Festival de Jazz de Polanco y cómo llegas a formar parte del elenco? Yo simplemente envié un correo, como he enviado a otros clubes y otros festivales, y me contestaron y les gustó mi música y me invitaron a participar. Y de hecho esta semana en México terminará con este festival de jazz. Como usted ha dicho, tendré otros conciertos y después tendré una gira europea en cerca de 10 países, y en otoño tendré una gira por Australia, Nueva Zelanda, Singapur y otros países asiáticos. Así que este año, un poco como hace 2 años, cuando a poco antes de lanzar el álbum Beams, que fue grabado en el 2022, pero lanzado el año siguiente, creo que es un año bastante positivo en ese sentido, un año que me da la oportunidad de compartir mi música con más gente. Sí, lo cual es una gran oportunidad para todos nosotros en México tener a Dan Costa esta semana tocando aquí. Y bueno, ya hablamos de los músicos con los que has colaborado en tus discos y grandes figuras, pero en México también vas a estar acompañado por dos músicos de grandes ligas. Sí, ¿Quiénes son estos que van a estar tocando contigo? Sí, Yuri Molina y Armando, que no necesito decir. Sí, porque muy famoso. Y entonces será un placer poder compartir con ellos mi música y también con una cantante que es una sorpresa, pero una invitada especial, especialísima, que va a participar en algunos de estos conciertos. Y además de la presentación del próximo domingo 7 en el Festival de Jazz de Polanco, ¿qué otras presentaciones tendrás en México, Dan? Bueno, el 3 de abril tocaré en el Jazzatlán Capital, el 4 en la Fundación Sebastián, el 5 de abril en Jazzatlán Capital de nuevo, el 6 en el Convite y el 7 de abril en el Festival de Polanco. Y quisiera compartir con ustedes que el 7 de abril también es mi cumpleaños, entonces sería una oportunidad para poder celebrarlo con ustedes. Bueno, pues será un gusto poder disfrutar de tu música y poder darte un fuerte abrazo el próximo domingo allá en este magnífico escenario que es el Teatro Ángela Peralta, Festival de Jazz de Polanco. Las puertas se abren a las 4 de la tarde, la música empieza a sonar a las 4:30 y va a ser un cierre verdaderamente maravilloso con 4 espectáculos, con Jamil, con Dan Costa, con Nadaya Brown y con Osmani Paredes. Pero bueno, eso es motivo de que ustedes visiten las redes sociales del Festival de Jazz de Polanco y descubran el calendario de los días sábado y domingo, porque el festival será el sábado 6 y el domingo 7. Dan Costa estará el domingo 7. Chequen Festival de Jazz de Polanco en todas las redes sociales y ahí se podrán enterar del calendario completo. Bueno, vamos, Dan, a escuchar un tema más para entrar a nuestro último bloque, y esto se titula Entao. Ajá, exactamente. Entao, que cuenta con la participación especial, como decía antes, de Hermeto Pascual, que hace un solo original, como ya hizo en otros temas, como su clásico Bebé, con una copa de agua. Van a escuchar al final.
En Tao con Dan Costa del álbum Beams. Dan Costa ya nos platicó las presentaciones que estará teniendo esta semana en la Ciudad de México. No pueden perder la oportunidad de disfrutar de su música en vivo. ¿Tienes ejemplares de tus discos para venta, Dan? Sí, tengo un par de ejemplares que además han sido preparados aquí en México para ustedes. Uh-huh. Perfecto, bueno, pues ahí está. No solamente podremos disfrutar de extraordinarios conciertos con Luri Molina en el contrabajo y con Armando Cruz en la batería. Además, podemos tener un disco que nos lo autografíe y tomarnos fotos con este grupo que seguramente va a arrollar y va a sonar como una aplanadora. Bueno, Dan, la gente que quiere enterarse más acerca de tu trabajo, acerca de ti y de este calendario en México, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Sí, con mucho gusto. Fijaos que hay dos cantantes que comparten el mismo nombre que yo. Hay un cantante brasileño llamado Dan Costa, hay un cantante argentino que se llama Dan Costa y hay mucha otra gente que se llama Dan Costa, Daniel Costa. Entonces tendráis que buscar Dan Costa Music en Facebook e Instagram o entonces en mi página web dancosta.net y estoy en todas las plataformas, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, y será un placer también poder interactuar con ustedes. Bueno, pues será un gusto y ahí está, Dan Costa Music. De pronto también habrá gente que te confunde con aquel legendario Don Costa, ¿no? Sí, también me ha pasado eso, pero Don Costa ya no está entre nosotros y era el arreglista de Frank Sinatra, sí, entonces otro mundo que yo no pude conocer porque nací en el 89, entonces, pero sí, ya me ha pasado que me confundan con Don Costa, pero, entonces Dan Costa, D-A-N. Sí, Dan Costa y Dan Costa Music en las redes sociales. Dan, normalmente realizo un juego con mis invitados. Te voy a mencionar nombres de algunos músicos y te pido que me digas en este momento a quién quisieras escuchar. Nada más, no quién es más importante, quién significó mucho en tu vida, nada más en este momento a quién quisieras escuchar, ¿de acuerdo? Ajá, ok. ¿Cuántos músicos? Ahorita yo te los voy a ir mencionando. Ahí van. Ah, ok. ¿Bill Evans o Wynton Kelly? Oh, es difícil. Bill Evans. ¿McCoy Tyner o Thelonious Monk? Ambos grandes, pero McCoy Tyner. Bob, sí. ¿Herbie Hancock o Chick Corea? Complicado. Chick Corea. ¿Marcin Vasilevsky o Tord Gustafsson? Ambos también muy buenos. Es difícil, muy difícil este juego. Marcin Vasilevsky. Sí. Conozco a ambos muy bien, pero... ¿Perdón?
Pero ¿a quién quieres escuchar en este momento? No es otra cosa. Es un juego que Sí, que me gusta, Sí, sí. me gusta causar problemas entre mis invitados. Claro, sí. Seguimos. ¿Brad Mehldau o Bill Charlap? Perdón, ¿puedes repetir el segundo? Bill Charlap. Ajá, Brad Mehldau. ¿Michel Camilo o Gonzalo Rubalcaba? Michel Camilo. ¿Kenny Werner o Michel Petrucciani? Michel Petrucciani. ¿Oscar Peterson o Ahmad Jamal? Ahmad Jamal. ¿Dave Brubeck o Ramsey Lewis? Dave Brubeck. ¿Diana Krall o Elian Elias? Elian Elias. ¿Keith Jarrett o Enrico Pieranunzi? Keith Jarrett. ¿Jackie Terrazon o Fred Hersch? Fred Hersch. ¿Diane Shure o Patrice Rochen? Perdón, ¿puedes repetir el segundo? No entendí. Patrice Rochen. Ok. The first one, el primero. ¿Diane Shure? Dan Shure, sí. ¿Duke fantástica. Ellington o Count Basie? Perdón, es que a veces no oigo algunas palabras. ¿Puedes repetir? ¿Duke Ellington o Sí. Count Basie? Difícil. Ok, Count Basie. Aquí. ¿Sergio Méndez o Deodato? Sergio Mendes. Perfecto, con esto terminamos el juego y estamos terminando esta entrevista que ha sido muy divertida. Muchísimas gracias, Dan. Ha sido un gusto platicar contigo. Te vuelvo a confesar, descubrir tu música ha sido para mí una experiencia muy, muy satisfactoria. La gente tiene que estar en alguno de los conciertos que vas a ofrecer esta semana en México, pero sobre todo vayan al Festival de Jazz de Polanco, 6 y 7 de abril, a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta, boletos en boletia.com, y en redes sociales busquen Festival de Jazz de Polanco. Nos vamos a ir con un tema que nos sugeriste, Dan. Antes déjame agradecer a la gente que nos ha escuchado a través de Radioactiva TX, ahora dando un paso adelante y que estará en muchísimas plataformas para que ustedes nos puedan escuchar. También la gente que ha estado en Conexión Dispersa, muchas gracias. Gracias a Israel Rodríguez en los controles y en la producción. Ahora sí, ¿cuál fue el tema que nos sugeriste para cerrar este programa, Dan, y por qué? Yo quise cerrar con Sete Enredos por varios motivos. Este tema fue grabado con el guitarrista Romero Lubambo, es un dúo y forma parte del álbum Skyness, grabado en 2018 en Italia. Y el motivo por el cual lo he escogido hoy es porque es un tema que tiene mucho que ver con el mundo hispano. Es un tema que escribí en Granada, en Andalucía, y entonces en ese tema, claro que escuchamos sobre todo música brasileña como samba, chorinho, pero también el flamenco, y entonces tiene mucho que ver con el mundo hispanohablante. Perfecto, pues aquí está en español Siete Enredos. Y muchísimas gracias, Dan. Ya nos estaremos viendo muy, muy pronto. Disfruta tus presentaciones, disfruta México como nosotros vamos a disfrutar de tu música. Soy Octavio Chavarri. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Adiós.
Esto fue una producción de Conexión Dispersa para Radioactiva TX Live Jazz con Octavio Echeverry. Lunes 4 p.m. Radioactiva TX, martes 9 p.m. Conexión Dispersa en Spreaker.